Francisco expresa su amor y preocupación por afectados en Nueva York ante coronavirus. Presidente del Episcopado estadounidense alienta a acercarse más a Jesús en esta pandemia. Y Comunidad Carmelita conmemoró el primer centenario del fallecimiento de Santa Teresa de los Andes. Hola amigos y bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno, un gusto que estén con nosotros. Nos vamos para comenzar inmediatamente a Chile con nuestra corresponsal Giselle Vargas, quien nos hablará de una serie de iniciativas solidarias para ayudar a los más necesitados y también sobre los detalles de la conmemoración del primer centenario del fallecimiento de Santa Teresa de los Andes. Adelante, Giselle. Hola Eddie, un gusto reencontrarme con ustedes. A fines del 2019 les contaba cómo se inició una crisis social en busca de políticas públicas que permitieran una vida más digna para las personas vulnerables. Esta crisis se fue agudizando con los meses y afectó el aspecto político, social y económico del país. Y ya en marzo de este año nos enfrentamos a esta difícil situación del COVID-19. En este complejo escenario surgen iniciativas solidarias que sobre todo apuntan a ayudar a las personas más vulnerables. Me piden que me quede en la casa. ¿Cómo? Yo no tengo nada para quedarme en la casa. No tengo un sueldo, ya no puedo salir y si yo no trabajo acá mis hijos no comen. No es fácil quedarse en la casa cuando hay que sobrevivir a muchas más cosas que un virus. Este video refleja la cruda realidad de las familias que no pueden quedarse en casa aún en tiempos del COVID-19. Por eso el Hogar de Cristo, Techo Chile, Fondo Esperanza, Movidos por Chile, la Red de Alimentos y el Servicio Jesuita al Migrante, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno, desarrollaron la campaña Chile Comparte, que alienta la donación en dinero para preparar y distribuir cajas de alimentos. También la Vicaría Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago lanzó la campaña Contigo Hermano, que reúne fondos y distribuye alimentos a las familias que han perdido sus fuentes de trabajo, que no cuentan con redes de apoyo para enfrentar la crisis o viven en situación de calle. Hasta el momento se han entregado unas 600 cajas de alimentos, tan solo con la ayuda de poco más de $1. Asimismo, en algunas diócesis se han abierto los primeros albergues temporales para acoger a las personas sin techo y brindarles los cuidados necesarios. En tanto, Cáritas Chile trabaja sin descanso y en concordancia con las medidas sanitarias de cada región para seguir atendiendo a las personas mayores, enfermos crónicos y migrantes. De esta forma, los voluntarios entregan almuerzos en comedores parroquiales, preparan meriendas para llevar y entregan canastas de alimentos y de higiene. Y en otras noticias les cuento que junto con la alegría de la Pascua de Resurrección, la Comunidad Carmelita en Chile conmemoró el primer centenario de fallecimiento de Santa Teresa de los Andes. Debido a las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, la Comunidad Carmelita celebró una misa en el santuario donde descansan los restos de la primera santa chilena e hicieron partícipes a los fieles a través de una transmisión online. Según el padre Rodrigo Segura, rector del Santuario de Santa Teresa de los Andes, el lema del año jubilar tomado del pensamiento de la Santa Carmelita y que dice que Jesús sea nuestra unión, debe tomarse como una invitación a estar en nuestras casas, con nuestro sagrario interior para tener un encuentro íntimo con Jesús. Cada uno de nosotros es morada de Dios, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, y en estas circunstancias nos ayuda a vivir con mayor fuerza esta experiencia que tuvo Teresita de los Andes, dijo el sacerdote. Es bueno recordar el ejemplo de Santa Teresa de los Andes, que ha puesto en nuestra vida eclesial en Chile. Ella ha resucitado, Dios así lo ha querido y lo ha dispuesto. Ella continúa haciendo el bien y rezando por nosotros desde el cielo, agregó el sacerdote. En forma exclusiva para EWTN Noticias y Así Prensa, el padre Rodrigo Segura comentó que el año jubilar por el centenario de Santa Teresa de los Andes se extenderá hasta el próximo 12 de abril de 2021. A la primera Santa Carmelita de América elevamos nuestras oraciones por usted y por todo el mundo, para que a ejemplo de ella podamos vivir con fe y santidad estas difíciles circunstancias. Adelante. Muchas gracias, Giselle. Por otro lado, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos nos alentó a todos a acercarnos más a Jesús en esta Pascua del 2020 y en el contexto de la pandemia. Hace unos días,
El arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, afirmó en un mensaje por Pascua de Resurrección que el amor de Cristo es más fuerte que la muerte y por ello alentó a acercarse más a Jesús en este tiempo de coronavirus. Jesús nos pidió que lleváramos nuestra cruz con Él durante esta larga cuaresma. Este ha sido un momento en el que nos enfrentamos a la realidad de que nuestra vida es frágil. Este ha sido un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa y lo que hace que la vida realmente valga la pena. En esta línea, el prelado afirmó que Jesús ya ha pasado por el valle de la sombra de la muerte y por lo tanto, no hay mal que se deba temer, pues Él limpiará cada lágrima. Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Esta es la promesa de la Pascua y Dios no retira su promesa, incluso cuando llega la Pascua durante una pandemia. Entonces, permanezcamos cerca de Jesús. Cabe resaltar que hasta el momento Estados Unidos registra el más alto número de casos de coronavirus en todo el mundo, tanto en contagios como en número de fallecidos. Y la pandemia del coronavirus ha golpeado particularmente duro a Nueva York y el cardenal Dolan, arzobispo de esa ciudad, nos habla de una llamada del Santo Padre en la que le manifestó su cercanía y preocupación por los afectados. Veamos. El pasado martes 14 de abril, el arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, manifestó en un comunicado que el Papa Francisco lo llamó para expresar su amor, preocupación y cercanía por todos los afectados de COVID-19 en la icónica ciudad estadounidense. Según el cardenal Dolan, el Santo Padre se comunicó con él desde su residencia en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, para asegurarle que los neoyorquinos estaban en sus oraciones de una manera especial en este momento. En ese sentido, comentó que el pontífice le pidió que transmitiera sus mejores deseos de oración a los enfermos, médicos, técnicos, líderes cívicos, así como sacerdotes, religiosos y laicos. Al final de su mensaje, el purpurado contó que agradeció al Papa por el liderazgo que ha demostrado durante esta pandemia global y le aseguró el amor y las oraciones de la gente de Nueva York por él y su ministerio. Cabe recordar que esta es una de las ciudades más afectadas por la pandemia debido a que cada día se registra un mayor número de contagiados y fallecidos. Nos unimos a las oraciones del Papa por todas las personas que están siendo particularmente afectadas por esta pandemia, entre ellas la ciudad de Nueva York. Lo bueno es que sabemos que en esa parte del mundo ya las autoridades públicas están hablando de un pronóstico mucho mejor, hay menos víctimas y menos afectados de los que se esperaba y eso es una gran noticia. Por otro lado, al final de la audiencia general de los miércoles, el Santo Padre habló de la paz que viene del Señor Jesús y de lo importante que es de trabajar para abrirnos a ella. Veamos. La paz que viene del Señor es la que hace de dos pueblos uno solo. Es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia con la sangre de su cruz. Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque actúan de forma activa y artesanal, colaborando en la obra de la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen, sabiendo que no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios. Los animo a colaborar con Dios en la tarea de construir la paz en cada momento, en cada lugar, comenzando por aquellas situaciones que viven ustedes y con las personas que tienen a su alrededor. Ahora vamos hasta Costa Rica, donde está nuestra corresponsal Anastasia Telles, que nos hablará de cómo se vivió la Semana Santa en ese país y también sobre la ayuda espiritual que la Iglesia está brindando en tiempos de la pandemia. Adelante. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José. Iniciamos comentando acerca de la Semana Santa atípica que se vivió en Costa Rica como consecuencia del COVID-19.
En medio de la emergencia por la pandemia, en las catedrales, iglesias, templos, capillas y conventos se hizo lo posible por celebrar las misas estos días a puertas cerradas, en algunos casos usando la tecnología para transmitirlas por redes sociales y en otros casos canales de televisión comerciales enlazados a un canal de televisión católico lograron mantener viva la fe transmitiendo las celebraciones por diferentes medios. Fue innegable la limitante física que impidió a los fieles ser parte de las tradicionales procesiones y celebraciones. Sin embargo, a través de toda Costa Rica se hicieron realidad las iglesias domésticas enlazadas a las Eucaristías del Vaticano y de sus parroquias, sin salir de casa. En otras noticias, el Hospital San Rafael, hospital público más cercano al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, es uno de los más afectados con los pacientes de COVID-19. A ese lugar asistió el obispo de la diócesis de Alajuela para llevar consuelo, apoyo y cercanía espiritual el domingo de Resurrección. Monseñor Bartolomé Huiges Oyer presenció el gran trabajo, sacrificio y humanidad que tienen los funcionarios de salud que se encuentran en la primera línea de contacto con los pacientes infectados. Al respecto, el prelado señaló que nuestro Dios, en su misericordia, se hace cercano y solidario con nuestra realidad, se encarna en ella hasta el punto de compartirla. Asimismo, destacó que Jesús se solidarizó con nosotros hasta ofrecerse en la cruz. Y para finalizar con las noticias desde Costa Rica, el padre Sergio Valverde y la Asociación Obras del Espíritu Santo aprovecharon la Semana Santa para llevar alimento a muchos habitantes en situación de calle. Bajo el lema "Manos que dan nunca estarán vacías", con mascarillas y guantes, los voluntarios de la asociación y el padre Sergio Valverde llevaron alimentos a los indigentes de la zona roja de Costa Rica, la cual se caracteriza por reunir a 7 de cada 10 personas que solo tienen un cartón para cobijarse y que sobreviven de la caridad. En ese sentido, el Viernes Santo en San José, nuevamente se vivieron momentos en que la fe se hizo obras con un refrigerio ofrecido por la Asociación Obras del Espíritu Santo. Con esto llegamos al final de las noticias desde Costa Rica. Felices Pascuas a todos. Adelante, estudios. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia Colombiana anima a ser solidarios para continuar ayudando a los más vulnerables. Además, Cristo Redentor en Brasil se viste de médico en homenaje al personal de salud. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más noticias y les contamos que Cáritas del Perú ayuda a miles de familias golpeadas por la pandemia del coronavirus. Veamos. El coordinador general de la campaña Cáritas ante el coronavirus, Ángel Alcarima, informó hace unos días que Cáritas del Perú viene atendiendo a nivel nacional a decenas de miles de familias, una ayuda que, según expresó, esperan poder realizar incluso después de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en la nación. De acuerdo al encargado del organismo, se estima que toda la red ha atendido a más de 10.000 familias con alimentos y kits de aseo y asesoró a un aproximado de más de 20.000 casas respecto al bono de 380 soles, así como en la distribución de mascarillas. Asimismo, Alcarima aseguró que la meta es el poder auxiliar a aquellos hogares donde el gobierno no ha conseguido cubrir con ninguno de sus programas. En esta línea, luego de recordar que Cáritas del Perú es una instancia de la Iglesia Católica, que siempre ha estado al lado del hermano que sufre, que no lo desconoce o margina, y es su apoyo incondicional, el coordinador de la campaña, Ángel Alcarima, hizo un llamado a las personas y empresas a que puedan realizar sus donaciones, ya que este proyecto les permitirá continuar con la caridad y seguir dando el mensaje de que no están solos y que Dios no los abandona. Si desea colaborar con la campaña Cáritas ante el coronavirus, puede ingresar a su página web www.caritas.org.pe.
Si no existiera Cáritas, habría que crearla, pero qué bueno que ya existe y que hace tanto bien y que tú y yo podemos también unirnos a esta maravillosa obra con nuestra oración y también con nuestra ayuda concreta, que es posible hacer llegar de tantas maneras fácilmente desde el Internet a estas obras que están haciendo la diferencia para miles de familias. Ahora nos vamos hasta Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos hablará sobre un pronunciamiento de los obispos colombianos con respecto a vivir con esperanza este tiempo de coronavirus. Veamos. Hola amigos, hoy los saludo de nuevo desde mi casa en la ciudad de Bogotá, esta vez para contarles que inspirado en la Pascua del Señor y en medio de la dificultad que continuamos viviendo por cuenta de la pandemia, bajo la cual seguimos en aislamiento obligatorio, el episcopado ha enviado un mensaje muy especial al pueblo colombiano, invitándolo a vivir este tiempo con esperanza y la confianza puesta en el Cristo resucitado. Los prelados aseguran que este tiempo de resurrección que vive la Iglesia Católica debe llevar a redescubrir en cada persona el camino a la reconciliación, a la paz, practicando la caridad, el amor a la familia, el respeto a la vida y a la creación. En esa misma línea, hace pocos días, los obispos de la región del Valle del Cauca invitaron al despertar de una nueva conciencia ciudadana y planetaria, con nuevos modos de vida y valores mejor afincados. El mundo se debatía en un individualismo agresivo, cada uno en el sálvese el que pueda. Esta pandemia y esta situación nos está permitiendo pensar en el otro, con la solidaridad, primero con la oración, pero también con la conciencia de que lo que me pase a mí, le pasa a los demás. Entre todos debemos construir una sociedad más justa y equitativa. Y en esa nueva conciencia, la solidaridad sigue siendo una de las claves fundamentales. Así lo ha querido evidenciar también el Secretariado Nacional de Pastoral Social a través del lanzamiento de su campaña de comunicación cristiana de bienes, esta vez requiriendo ayuda para continuar ayudando a más personas vulnerables en medio de esta emergencia sanitaria. De acuerdo con el secretariado, estos recursos permitirán seguir entregando alimentos, auxilio para hospedaje, acceso al agua e higiene y auxilios multipropósito para enfrentar la crisis, al tiempo que para cooperar en la disminución del riesgo de contagio. Hacemos un llamado a que la solidaridad de todo el pueblo colombiano se haga efectiva en estos momentos de gran sufrimiento, limitaciones, carencias para las familias más vulnerables del país a raíz de las amenazas que representan los distintos fenómenos relacionados con la pandemia del coronavirus. Les invitamos a expresar toda su cercanía, el apoyo, la capacidad de comprensión y de acompañamiento con aquellas personas que en sectores remotos viven de manera particular los efectos de esta pandemia. Y para finalizar, quiero contarles que la ciudad de Buga, considerada una de las capitales religiosas de Colombia, donde se encuentra ubicada la Basílica del Señor de los Milagros, que durante el año recibe miles de peregrinos, especialmente en época de Semana Santa, este año vivió una Semana Mayor muy diferente. Monseñor José Roberto Ospina, obispo de la diócesis de Buga, nos cuenta cómo fue esa experiencia. Cuando yo llegué a Buga, de las cosas que más me impactaron fue ver el fervor que había aquí en la Semana Santa. No solamente por la abundancia de gente jueves y viernes, sino por las procesiones de la noche del viernes, donde todas las familias, desde el abuelito, el hijo, el nieto, sentados y apostados en las calles, durante 2 horas veían pasar la procesión. Este año las calles estaban vacías. El corazón de la gente desde sus casas sufriendo y ofreciéndole a nuestro Señor ese sufrimiento, uniéndolo a su cruz. Pero gracias a Dios por estas redes sociales pudimos llevar a todas las familias que quisieron, no solamente desde la diócesis, sino desde la basílica y desde las parroquias y desde el Vaticano y por las redes sociales a nivel nacional, las celebraciones de Semana Santa. Yo pienso
que nunca habíamos rezado tanto, que nadie había participado como esta vez tan plenamente como familia en la Semana Santa. Amigos, esto es todo desde Colombia. Gracias por estar con nosotros. Por favor, continúen cuidándose mucho ustedes también. Nos vemos pronto. Gracias, Lida, por la información. En otros ámbitos, el pasado domingo de Resurrección se vistió de médico el Cristo del Corcovado, como una señal de apoyo a todos los médicos y personal de salud que batalla contra la pandemia del coronavirus para salvar vidas. Veamos. El pasado 12 de abril, domingo de Resurrección, la imagen de Cristo Redentor en Brasil fue iluminada con el uniforme de los médicos del país, como un homenaje al personal de salud que lucha para detener al coronavirus. La imagen de Jesús en el Cerro Corcovado se iluminó con una bata de médico y la palabra gracias, escrita en diferentes idiomas. También se proyectó sobre el Cristo que bendice la ciudad de Río de Janeiro desde 1931 un video donde varios médicos mostraban carteles con la frase «Quédense en casa, por nosotros, por todos, estamos juntos», para incentivar a las personas a que cumplan con las medidas de confinamiento y distanciamiento social. Asimismo, las banderas de varios países, especialmente de los más afectados por la pandemia, como España, Italia, China, Estados Unidos y Brasil, se proyectaron en el Cristo al lado de la palabra esperanza, en diferentes idiomas, para animar a las naciones que luchan contra esta nueva enfermedad. Finalmente, la frase «todo va a estar bien» cerró este homenaje. Cabe señalar que esta iniciativa fue precedida por la Santa Misa a los pies de la imagen, celebrada por el arzobispo de Río de Janeiro, Cardenal Orani Tempesta. El Cristo del Corcovado es una de las maravillas del mundo, pero es la maravilla con el sentido más cristiano, que nos hace recordar que Jesucristo se ha hecho presente entre nosotros, está en medio de nosotros para servir, como sirven ahora los médicos y todas las personas que sacan lo mejor de sí para poder responder a este desafío de la pandemia del coronavirus. Ahora nos vamos hasta Denver, donde nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, nos hablará sobre cómo vivir en la paz esta pandemia del coronavirus. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, es un gusto nuevamente poder ingresar a sus hogares en este tiempo tan especial y en este tiempo de Pascua, donde la alegría de la resurrección del Señor pasa por encima de todas las dificultades que estamos viviendo. Eso es lo primero que tenemos que recordar, que las verdades eternas están por encima de las verdades temporales. Y esto es importante, hermanos, porque este miércoles en la audiencia general, en estas audiencias generales sin gente que el Papa está transmitiendo a través de la televisión, el Papa nos ha recordado la importancia de entender el sentido cristiano y el sentido bíblico de la paz, ¿no? Y cómo esta paz no está asociada con la paz que hoy en día quiere encontrar el mundo, y que muchas veces está relacionada con muchas técnicas New Age, con hacer yoga, con estar tranquilos. Y la paz en realidad es el estado de certeza interior de saber que las cosas están en manos de Dios a pesar de las dificultades que vivimos. No es la ausencia de dificultades, tampoco es la ausencia de tensiones interiores. Entonces, es importante que nosotros recordemos esta enseñanza cristiana, porque en este tiempo de coronavirus nosotros estamos siendo reducidos a lo más fundamental. Estamos en nuestras casas, estamos sobreviviendo o viviendo con las relaciones mínimas, sin muchas de las comodidades que quisiéramos, especialmente limitados en la socialización. Y nosotros los católicos estamos limitados en los recursos que son más importantes para nosotros, que son los sacramentos, que como tales son tangibles, necesitan de la presencia del sacerdote, necesitan de la presencia y la participación en los eventos de la iglesia. Entonces, si el Señor nos da esta oportunidad, nos la da porque quiere que esto funcione, como hemos mencionado en un anterior editorial, para el bien de todos aquellos que aman a Dios. Y en consecuencia,
que vivamos esta paz que ha venido describiéndonos el Papa Francisco, que dicho sea de paso, ha estado enormemente presente en estos días. Y confortándonos desde sus mensajes, desde sus palabras, desde sus gestos, desde sus celebraciones. Así que les deseo a todos un tiempo de Pascua maravilloso y especialmente que nosotros nos sintamos espiritualmente confortados con la verdadera paz cristiana, la que ninguna técnica New Age nos puede proporcionar, cuando nos acercamos a celebrar el Domingo de la Divina Misericordia, este segundo domingo de Pascua. Los dejo en compañía de la mejor información EWTN Noticias. El Señor los bendiga. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros, amigos. Seguimos unidos en oración y en trabajo para sacar lo mejor de nosotros y así cooperar con Dios enfrentando este común desafío. Gracias y hasta la próxima.